Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tu palabra porque en ella encontramos pues cosas necesarias para nuestra vida, para nuestro comportamiento, y también, Señor, pues tú no ocultas nada acerca de lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y que tu nombre se glorifique en nuestra vida, dando fruto para la gloria de tu bendito y santo nombre. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este pasaje es la continuación de lo que habíamos visto en el capítulo 19, y aquí cuenta la historia. Este hombre, ¿verdad?, que era un levita y que había ido por su mujer y ahora regresaba a casa, le cayó la noche y entró en Gabá y sucede todo esto. Y dice el verso 1, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una gran congregación que había acudido al llamado de Levita, porque Levita, si se acuerdan, había cortado a su concubina en 12 pedazos y los había enviado a las 12 tribus, y aquí están reunidos para hacer justicia. De eso se trataba, de hacer lo justo, lo correcto delante de Dios. Dice el verso 3, y los de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Entonces el levita va a poner de alguna manera las cartas sobre la mesa y va a decir lo que sucedió. Y vemos cómo este acontecimiento, que habíamos dicho anteriormente, se parecía mucho a Génesis capítulo 19, cuando los ángeles fueron a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y cómo estos hombres abusaron de la concubina y la mataron, y de alguna manera este hombre levita decía, esto no puede seguir así. Muchas veces, ¿verdad?, dejamos que la maldad siga y ésta se multiplicará. Y cuando la maldad se corta, de alguna forma pasará un tiempo donde habrá paz y habrá seguridad. Pero después la maldad regresará, porque la maldad está intrínseca en el hombre. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por eso necesitamos estar cerca de Dios, para que Dios nos ayude a alejarnos de la maldad en el día a día. Si no, caeremos en ella, porque somos de alguna manera tendenciosos a ella. ¿Sabe? A nadie de nosotros se nos enseñó a mentir, y mentimos por naturaleza, y hacemos muchas cosas por naturaleza, como envidiar, como enojarnos, como de alguna forma sacar de nuestro ser pensamientos malvados.
porque está dentro nuestro, de nuestra naturaleza caída, cuando Adán cayó y vino el pecado al hombre y con ello la muerte, la separación de Dios y la muerte física, y entonces necesitamos de Dios porque Él nos da vida juntamente con Jesús. Si no, verdaderamente estamos perdidos, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Verso 7. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Esto es, de alguna forma, un ejemplo de lo que significa tener un mismo sentir. ¿Verdad? En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice: haya pues este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró, sino que se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, este sentir es lo que de alguna forma la congregación debe tener, un mismo sentir. ¿Y cuál es nuestro sentir? Porque de alguna forma tiene que haber un propósito en común. Si bien en nuestras familias tenemos diversos propósitos, los hijos tienen diversos propósitos, sin embargo, la congregación tiene que tener un propósito. Para que ese propósito se pueda cumplir, tenemos que ser de un mismo sentir, porque si no, unos van a jalar para acá, otros van a jalar para allá, y todos van a tener su propio sentir. Pero en la congregación nuestro sentir es que los no salvos se conviertan a Cristo. Ese es un sentir común general que todos debemos tener. Otro sentir que la congregación debe tener es crecer, pero no crecer como no se da en la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted siembra trigo, el trigo va creciendo. Primero sale uno, ¿verdad? Y crece solito, ¿verdad? Y después allá crece otro, ¿verdad? Y allá crece otro, ¿verdad que no? El trigo crece parejito. El maíz crece parejito. Ahí van las plantitas, ¿verdad? Ahí van creciendo juntas, porque las sembró al mismo tiempo. Porque de alguna forma las trata igual a todas, de tal manera que les provee lo necesario, el fertilizante, el agua, el sol y todo lo demás que necesita la planta para crecer. Nosotros somos como plantas en la iglesia y recibimos la misma semilla que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y tiró ¿qué? La semilla, y después Jesucristo, dando explicación de la parábola, dijo: la semilla es la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios para crecer, para ser las personas que Dios quiere que seamos, entonces, como congregación, tenemos que tener ese sentir. Y esto es lo que había en este pueblo, y era un sentir de justicia, era un sentir de hacer lo correcto, al igual que lo tiene que haber en nuestras vidas. Y mire, y sigue diciendo, verso 9, mas esto es ahora lo que haremos, Gabaa, contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10,000 hombres de cada 100, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín se hagan conforme a toda la abominación
que ha cometido Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Y entonces aquí vemos cómo de alguna forma los israelitas querían simple y sencillamente castigar a los agresores, a aquellos que hicieron este mal. Y tan, se acabó. Es decir, se iba a hacer justicia porque se iban a matar a estos hombres perversos. Porque si bien se hizo en Gabaa, no todos los hombres de Gabaa participaron. Pero sí fueron algunos, dice que fueron algunos, no dice cuántos, pero fueron algunos. Y de alguna manera esto fue el anatema. De tal manera que se tenía que sacar el anatema y matar a las personas que habían hecho esta gran maldad en Israel. Esa era la solución. Era una solución simple, era una solución justa, pero ellos no quisieron. No quisieron y defendieron a los malos. Y eso es lo que pasa en nuestras familias cuando nuestros hijos o cuando nuestros sobrinos o cuando algún miembro de la familia comete un delito y yo lo solapo y yo le ayudo para que no se haga justicia. ¿Sabe? Eso es muy común en nuestro país. Cuando el hijo de alguien va a ir a la cárcel, a como dé lugar, se evita, sea culpable o inocente. No nos importa. Queremos sacar a nuestro ser querido de ese problema y eso se llama corrupción. Y algo que debemos entender es que el hombre por naturaleza es corrupto. Así que si queremos acabar con la corrupción, tenemos que acabar con los seres humanos. O que los seres humanos se conviertan a Cristo y que Cristo dirija nuestras vidas. Porque sin Él, nada podemos hacer. Necesitamos de Dios para poder cambiar nuestras vidas. Necesitamos de Dios para ser justos y para hacer lo recto y lo correcto delante de Él. Si no, erraremos al blanco. Dice el verso 13: entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces dijeron: así vamos a pelear. Ahora, era incongruente porque después vemos las cifras: 26,000 contra 400,000. Era disparejo el asunto, era disparejo. Y sin embargo ellos confiaban en su habilidad, no confiaban en Dios, porque de otra manera no hubieran hecho lo que hicieron, pero sí confiaban en su habilidad. Y hasta se da una característica de que habían 600 hombres que con la onda le veían un pelo y no le erraban, eran muy diestros, eran muy capaces y por ello confiaban en sus habilidades. Esto nos puede pasar a nosotros, que confiemos en nuestras habilidades físicas, materiales, y no estemos confiando en Dios.
que confiemos en personas. Ay, fulano de tal me va a sacar de este problema. El doctor me va a sanar. Y mi amigo o esta persona influyente me va a ayudar y vamos a salir adelante. Por eso Santiago lo dice muy sencillo y dice, mejor digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere haremos esto y aquello. Y por eso el Padre nuestro cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, lo que tú quieras. Pero yo voy a ser fiel a ti a pesar de que la respuesta no sea favorable a mí. ¿Se acuerdan? Una respuesta no favorable, pero de alguna forma categórica y que de alguna forma también marcó el mundo, fue la cruz de Cristo. Jesús, nuestro Señor, rogó 3 veces al Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no lo hizo en 3 segundos, sino lo hizo en 3 horas. Porque iba, oraba y les dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? Y después fue y volvió a orar otra hora y regresó y los halló durmiendo y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue a orar y después ya les dijo, ya, descansen. Y después dijo, mejor no, porque ya vienen. ¿Sabe? No todas las respuestas a nuestra oración serán favorables a nosotros. Pero nuestro corazón debe estar con Dios siempre, en las buenas y en las malas también. En la abundancia nuestro corazón tiene que estar con Dios y en la escasez también tiene que estar con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Y estaba agradecido. Y Job, que dice, Dios dio, es decir, yo tenía mucho, Dios quitó, no tengo nada, pero sea el nombre de Jehová bendito. Y esta debe ser nuestra actitud siempre, siempre debemos buscar agradar a Dios y estar del lado de Dios. Estos de Benjamín de alguna forma le dieron la espalda a Dios, cubriendo a estos malhechores. Dice el verso 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los moradores de Gabá, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y esto nos recuerda, ¿sabe a quién? A David. ¿Se acuerdan? David, ese pastorcillo, se acercó al arroyo, agarró 5 piedras y las metió en su bolsita pastoril y se fue contra Goliat. Y algunos dicen, llevaba 5 piedras porque por si fallaba, era previsor. Pero David había contado la historia a Saúl y por eso Saúl lo dejó ir. Y dice, venía el lobo y ¡pac! Le tiraba y le daba. Y venía oso y ¡pac! Le tiraba y le daba. Y venía león y le tiraba y le daba. Así que con Goliat va a ser lo mismo. Él no era previsor, él estaba pensando también en matar a los hijos de Goliat, que eran 4 gigantes más. Así que David estaba resuelto a acabar con los filisteos y iba en el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Dios de los ejércitos. Así que allí vemos que estos hombres confiaban en sus habilidades, pero no confiaban en Dios. Contrario a David, que él sí verdaderamente creía que sus piedras eran dirigidas por Dios.
Y esto es algo que de alguna manera nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? ¿Quién está dirigiendo nuestras decisiones, nuestras piedras? ¿Dios o nosotros? ¿Confiamos en nuestra habilidad o confiamos en Dios? Verso 17, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos fueron de guerra, 400,000 contra 26. Es sumamente dispareja, totalmente la cifra para la guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá, y saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel, casi uno por persona. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error de Israel? Si Dios les dijo: vayan, yo les voy a dar la victoria. ¿Qué pasó? Bueno, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y de alguna forma vamos a ver posteriormente que Dios quería que la confianza de Israel no fuera en 400,000, no fuera en número. Porque ya habíamos visto con anterioridad una batalla donde solo 300 combatieron contra un gran ejército superior a los 450,000 y los derrotó. Gedeón, ¿se acuerdan? De alguna forma, Dios quería que Israel confiara en Él plenamente, no en la cantidad, no en el número, no en la capacidad, sino en Él. Y mire, dice el verso 22, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió: subid contra ellos. ¿Sabe? De alguna forma, tú los rebasas numéricamente y sales perdiendo, te pegas psicológicamente y dicen: no, ni a uno matamos nosotros, y de nosotros mataron a 22,000. No, algo está mal, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Verso 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Eran muy habilidosos también para la guerra. Entonces ya tenemos 22, tenían 40,000 muertos. Ya tenías casi el 10% de estos 400,000 hombres. Ya tenías ahí el 10%. Y el Señor, de alguna manera, parecía que estaba expectante. Pero ¿qué hacía Israel? Y uno se pregunta: ¿qué estaríamos haciendo mal? ¿Por qué no nos prospera Dios? ¿Por qué Dios no nos abre las puertas? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios? Y al contrario, intento y mira lo que pasa. Y el primer día, 22,000. Y el segundo día, 18,000. Dice el verso 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y
y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y esto era lo que le hacía falta a Israel, ofrecer sacrificios. ¿Sabe que nosotros no queremos sacrificios? No queremos hacer sacrificios. Nos cuesta tanto hacer sacrificios. No queremos abstenernos de cosas que de alguna manera son incorrectas delante de Dios. No queremos. Pero sí queremos que Dios nos ayude sin que nosotros hagamos sacrificios. Quisiéramos que Dios sacara su varita mágica, ¡pam!, y todo se arreglara. No queremos sacrificios. No queremos hacer sacrificios a Dios. ¿Sabe? Ahora Dios no nos pide un cordero, ni nos pide ni siquiera una paloma o una tórtola. No nos pide nada que sacrifiquemos, porque el derramamiento de la sangre lo hizo Cristo. Pero nos pide que nosotros seamos, ¿qué? Un sacrificio vivo. Así lo dice Romanos capítulo 12, el verso 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que hacer sacrificios si queremos que Dios nos prospere. Y a veces el sacrificio es venir a la iglesia, porque de alguna manera uno tiene pendientes de la semana, uno tiene, ¿verdad? De alguna forma hay cosas que hacer, o llegó una visita, o esto o aquello, pero tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro confort a Dios, y Dios lo ve. La ofrenda que damos es un sacrificio, porque el dinero no nos sobra, pero lo damos a Dios, porque queremos de alguna forma que Dios nos prospere, que Dios nos ayude. Es un sacrificio. Y lo que le faltaba a Israel era precisamente ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios, ofrendas de paz delante de Dios. Y vean, mire lo que dice después de que hicieron todo esto, el verso 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de aquella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y entonces aquí podemos ver que está Eleazar, lo cual indica que esto es al principio del libro de los jueces. No es, porque después vamos a ver que ya están los hijos de Elí, no los hijos de Eleazar. Entonces, de alguna manera esto nos pone en perspectiva en el tiempo. Y la otra cosa que vemos es que todo esto sirvió y Dios les dio la capacidad entonces para hacer estrategia. ¿Sabe que a veces uno no hace una estrategia para salir, ¿verdad? Cuando uno es más ordenado, uno dice, voy a salir, ¿qué voy a hacer en esa salida? ¿Qué pendientes tengo? Porque si no, sale y ay, se me olvidó que tenía que hacer, y vuelve a salir y se le olvidó otra cosa, y vuelve a salir y se le olvidó otra, y vuelve a salir y se le olvidó otra cosa, y siempre va a estar olvidando porque no hace una estrategia en su salida. Bueno, voy a salir y voy a aprovechar a hacer esto y aquello. Esto es lo que Dios da a los hombres cuando los hombres se sacrifican por Él. Les da sabiduría, les da entendimiento, les da capacidad y de discernimiento para hacer las cosas, no como ellos piensan, no como a ellos les parece, sino como Dios quiere. Y dice el verso 29,
y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. O sea, ya pensaron más, ya hicieron más, ya tenían mejor perspectiva de lo que estaba pasando. Y subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces, pero por los caminos, uno de los cuales sube a Betel. Betel, acuérdense, quiere decir casa de Dios, y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. ¿Sabe? Ya no son 18,000, ya no son 22,000, ya son muchos menos, 30. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Así que aquí vemos cómo los hijos de Benjamín estaban confiados, decían: no, otra vez les vamos a ganar, otra vez, y ya estaban. Pero los otros ya tenían una estrategia. Verso 33. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. O sea, si usted recuerda, Benjamín solo tenía 26,000. Y aquí casi en esta batalla los derrotan completamente, casi. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver es cómo dice el texto aquí. ¿Y derrotó quién? ¿Israel? No. Dice: y derrotó Jehová Dios. Dios es el que nos da la victoria. Él es el que gana nuestras batallas. Pero si no luchamos con Dios, son nuestras derrotas, y también podrían ser nuestra victoria, pero no le damos gloria a Dios. Y algo que Dios quería siempre es que su nombre fuera glorificado. Y por eso esta batalla la ganó Dios, como nuestras batallas las gana Dios. Y los profetas dicen: no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Y algo que nosotros tenemos que hacer es glorificar a Dios. A veces tenemos la tentación de decir: qué bueno soy, qué inteligente soy, no, soy lo máximo, qué barbaridad, cómo le hice, cómo le dije, cuando nosotros tenemos que mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque tú me diste la inteligencia, porque tú me diste las palabras, porque tú me diste la habilidad, porque tú me diste los recursos, porque sin ti yo no puedo, Señor. Eso es algo que aprendemos de Israel. La batalla la ganó el Señor. Verso 36. Y vinieron y vieron los hijos de Israel, de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron y hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humadera de la ciudad. Esto indicaba, habían de alguna manera separado a Benjamín, lo habían sacado de la ciudad. Ahora derrotan la ciudad está humeando, y entonces les pega a los de Benjamín. Dice el verso 40: mas cuando la columna de humo comenzó a subir a la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía
al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Una de las cosas que también podemos ver entre líneas es que el temor debilita, el temor atonta, el temor de alguna manera no me hace actuar correctamente. Yo no sé, vieron el humo, vieron a los de Israel y entonces les entró temor. Y en vez de pelear, ¿qué hace el que tiene temor? Huye. Pero venía frente, por retaguardia, por la derecha, por la izquierda, por todos lados, ya los habían rodeado y no tenían para dónde. Lo mejor era seguir adelante. Seguir adelante. El temor no es un buen aliado. No es un buen aliado. Y eso debilitó a los de Benjamín. Verso 42. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimot, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín, todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimot, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad, como a las bestias y como a los que fueron hallando. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Aquí hay algo que vemos en los de Israel. Exterminaron casi por completo a una tribu. De hecho, solo sobrevivieron 600. 600 varones, pero ya no había mujeres ni niños. Habían exterminado todo. A veces cuando queremos hacer justicia se nos pasa la mano. A veces cuando queremos hacer lo recto se nos pasa la mano. Y algo que tenemos que hacer es controlar nuestro enojo. Yo me imagino que Israel, después que les mataron 40,000, 26,000 gentes, dijeron, ahora nos las van a pagar. Y no solo ellos, sino toda su tribu. Y los vamos a exterminar. No pensaron. No pensaron. Ahora es curioso, porque de la tribu de Benjamín es el primer rey de Israel, Saúl. De la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo. Así que imagínense cómo hubiera cambiado la historia si hubieran exterminado a toda la tribu de Israel. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender. Dios siempre se guarda un remanente pequeño. Un remanente que no quiere adorar a los Baales. Un remanente que no quiere hacer maldad. Un remanente que quiere hacer justicia. Un remanente que de alguna manera quiere hacer la voluntad de Dios. Y sabe que la iglesia es ese remanente. La iglesia es ese remanente. Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Y dentro de los escogidos, muchos se perderán. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? De alguna manera, si el mundo está perdido, dentro de la iglesia podría haber gente que está perdida. Pero solo aquellos que hacen sacrificios y quieren agradar a Dios son aquellos que permanecerán. Primera de Juan, capítulo 12, verso 14. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos, y la voluntad de Dios es que testifiquemos, y la voluntad de Dios es que leamos la palabra de Dios, que la memoricemos. Esa es la voluntad de Dios, y esos son pequeños sacrificios que van haciendo la diferencia de los que son verdaderos cristianos y no de aquellos que se dicen cristianos pero no hacen la voluntad del Padre. Así que en este pasaje podemos aprender muchas cosas acerca de lo que Dios quiere, no solamente en la vida de Israel, sino en nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Nos estamos sacrificando para Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Vamos a orar para concluir en esta tarde. Vamos a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en estas cosas y nos muestras el camino en el cual debemos andar. Señor, examínanos y ve si estamos en lo correcto y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cada día tomar nuestra cruz y seguirte. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, que tu palabra, que es poderosa y que da fruto, dé fruto en nuestra vida para que seamos las personas que quieres que seamos. Bendito sea, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén.